Buenos días a todos. Buenos días, maestro. Adelante. Bueno, por ahí enseguida le voy a pedir al maestro Dani que nos habilite unas 2 o 3 diapositivas. Quiero iniciar la participación de la propuesta. Son notas para un balance de lo que ha significado, de lo que representa al día de hoy el PANAEC. Y creo que es obligado iniciar planteando quiénes somos, qué hacemos y cuál es el proceso que hemos desarrollado de resistencia y de construcción. Bueno, iniciaré diciendo que somos trabajadores de la educación, del conocimiento y la cultura. Estamos organizados con autonomía, somos trabajadores asalariados, democráticos, tenemos proyecto político, educativo y sindical, educamos, organizamos y concientizamos. Dani, a ver si nos quedamos en la primera. Ahorita enseguida le cambiamos. Vamos consolidando en este proceso de resistencia, de lucha y de construcción una base teórica y conceptual, orientados por la teoría de los trabajadores y por la dialéctica materialista. Vamos forjando también un conjunto de conceptos, de categorías como herramientas propias que nos ayudan a caracterizar y a desarrollar nuestra propia construcción educativa y pedagógica. Hemos aprendido a ser firmes, persistentes, rigurosos, pero a la vez flexibles. Buscamos ser sujetos colectivos sin dominación de unos sobre otros. Somos críticos, transformadores y a la vez creadores y constructores. Es decir, el acto de objeción, de resistencia, tiene una implicación también en el sentido de la creación y la construcción. Nuestro horizonte, como lo hemos venido planteando, es la de seres humanos conscientes y universales, es decir, la formación de una humanidad justa, culta, serena y feliz. Nuestros trazos estratégicos se resumen en el poder de base, en el poder popular y las redes del poder local comunitario. Nuestra táctica es desde la resistencia, la teorización y la construcción. Aprendimos a realizar el análisis de coyuntura y a entender que cada momento es una posibilidad de avance, a entender que en la coyuntura puede haber también errores y retrocesos. En la coyuntura están ocurriendo en este momento acontecimientos decisivos que pueden marcar o que van a marcar el futuro inmediato. Nuestro pensamiento, el análisis y balance, la reflexión, el debate, la sistematización y la elaboración son elementos básicos de este proceso que hemos venido llevando adelante. Las tareas que tenemos como educadores populares para propulsar el PANAEC son primero existir, es decir, no podemos pasar por alto que hemos sido sujetos de una focalización represiva del régimen en turno, del régimen neoliberal, no el en turno, ahorita ya es otro, en donde existir, en donde sobrevivir se volvió un acto de rebeldía y un acto de transformación. Desde este acto de la existencia es que pudimos desarrollar el pensar y el actuar. En el contexto de la cuarta transformación, se mueve este proceso en un pantano que fue originado en más de 30 años de despojo, de sobreexplotación, saqueo, marginación, corrupción, entreguismo, empobrecimiento, marginación, pérdida de derechos sociales, laborales, económicos, culturales y políticos. Desde ahí se alzó el pensamiento único al que enfrentamos desde el pensamiento colectivo. Nosotros entonces sobrevivimos a esa ofensiva neoliberal y sacamos a flote el pensamiento crítico. Eso es el PANAEC, es la sobrevivencia y la síntesis de este pensamiento crítico establecido en el PANAEC. Con la cuarta transformación la situación es más favorable, pero a la vez es más compleja. Nos demanda contundencia en la elaboración y en la práctica de la educación popular y a la vez capacidad para convencer, cautivar y crecer.
Dos elementos aparecen frente a nosotros, desafiándonos. Uno es cómo superar nuestras enormes insuficiencias y la otra, cómo alcanzar a resolver a nuestro favor los gigantescos desafíos. Necesitamos una praxis intencionada, plena, organizada, eficiente, fundamentada desde el PANAEC y con otros elementos o componentes. Apropiación y dominio del PANAEC. Analizar y sintetizar. Desprendernos de cualquier reminiscencia de egoísmo, burocratismo, individualismo, para estar siempre dentro del proceso sin enajenarnos de él. Ciencia y conciencia, colectividad y solidaridad, teoría y práctica, educar y aprender, son los binomios del movimiento pedagógico en marcha. Amplio desarrollo del lenguaje, actitud científica, dominio tecnológico y capacidad organizada son elementos indispensables para triunfar. Hay que profundizar y explicitar lo alternativo. Tuvimos que decirle alternativo frente a la ofensiva y a la guerra neoliberal contra lo popular. Hoy es el tiempo de que lo alternativo cobre todos sus matices, como es lo alternativo es integral, lo alternativo es humanista, lo alternativo es científico, lo alternativo es ecológico, democrático, autónomo, es educación popular. Lo transformador, que también significa revolucionario, es radical, es decir, la transformación desde la raíz y sin ninguna tregua. Es revolucionario negando lo viejo y forjando lo nuevo. Ahora sí, maestro Dani. No sé de cuánto tiempo más dispongo, ya ustedes me dirán. Y en las notas para el balance, nosotros partimos en el PANAEC, en su capítulo 3, se expresa la dimensión de una colosal necesidad educativa de los mexicanos, llevada a tales situaciones críticas por una intencionalidad de destrucción del sistema educativo nacional. Podemos pasar a la siguiente, maestro Dani, en donde prácticamente es evidente la destrucción del proyecto histórico de la nación mexicana, el despojo cultural, la alienación, marginación y exclusión social que se despliega desde el propio acto educativo, el analfabetismo, la deshumanización, la educación oscurantista, el abandono material de las escuelas, la privatización, la desprofesionalización del magisterio y la destrucción del sindicato y de la relación colectiva. Siguiente, por favor. Y entonces desde aquí el balance que es obligado plantearnos desde el PANAEC es que el PANAEC ayuda a formar una actitud de lectura crítica del orden social, de sobreexplotación, de despojo, de destrucción que se despliega en el país y en el mundo. Ayuda también a desplegar una intencionalidad política desde el momento en el que hablamos de la posibilidad de alzarnos como una humanidad universal. Ayuda a la contribución o contribuye a fortalecer los sectores dominados como sujetos históricos. Aquí hay que asumir que la vinculación con sectores en lucha aún es limitado y que también el movimiento social en muchos lugares es incipiente. Es importante tener la convicción que desde la educación es posible contribuir a la construcción del nuevo proyecto político-cultural de la humanidad y del país. La incidencia del método de la dialéctica materialista está de alguna manera sintetizado en los procedimientos metodológicos como grandes objetos de estudio de cada una de las disciplinas del conocimiento y cuya flexibilidad está demostrada en el programa alternativo de educación y cultura para tiempos de distanciamiento social. Siguiente, por favor. El PANAEC sin duda ayuda a un proceso de generación de conocimiento y pensamiento. Descansa en una fuerza en el lenguaje, en primeros ensayos de procesos productivos ecológicos. La Feria de las Ciencias como la de Zacapendo son un ejercicio importante en donde estamos intentando desplegar con mucha más energía todo el carácter científico de la nueva educación.
contribuimos a la construcción de una cultura democrática. Hay un avance muy importante y fuerte en todas las asambleas comunitarias escolares que durante los ciclos escolares anteriores hemos desplegado. La presencia del PANAEC ha sido muy importante, relevante en el sistema educativo formal. De hecho, es una de las armas fundamentales con las que logramos derrocar la reforma educativa neoliberal, y hoy nuestra iniciativa está amenazada por la negativa de la Subsecretaría de Educación Básica para atender las invariantes del PANAEC y considerarlas en el modelo de nueva escuela mexicana. Los espacios y los procesos de formación de educadores populares están demostrados en nuestros cursos anuales y en los 2 diplomados, el del año pasado y el que hoy está en marcha. Hay un intento de desplegar o de influir, de incidir en la conciencia ecológica con una malla curricular que ya insertamos en los programas por grado del ciclo 2019-2020. El desarrollo de la conciencia y las perspectivas de género y de derechos humanos es aún limitada. El respaldo a la cuarta transformación y a la democratización del CENTE y del país que hicimos como educadores populares abona sin duda al proceso de construcción de la alternativa de educación y cultura. Siguiente, maestro, por favor. Tenemos avances muy crecientes en la construcción de colectividad. De hecho, no es solo el discurso que habla de la colectividad, del compartir, del reconocer los problemas comunes, del poder encararlos con planes comunes, sino es además la construcción de horizontes, de anhelos, de sueños de manera colectiva. Hay un proceso también creciente de reconstrucción del tejido comunitario y de la comunalidad en donde se practica el PANAEC. Hay esfuerzos muy grandes en la constitución del sujeto político, social y pedagógico con memoria histórica, con identidad, con proyectos propios. Es decir, a la hora de que vamos conceptualizando y categorizando nuestro proceso, vamos en muchos sentidos construyendo esta identidad. Hay una construcción de fuerza social y de poder local con escaso desarrollo, y ahí hay un gran desafío. La capacidad de incidencia local a nivel municipal, a nivel distrital, lo pusimos en juego en el momento de la incidencia 2017-2018 en lo electoral. Hoy esta incidencia local debe desplegarse desde la construcción de las redes de producción y desde los proyectos de desarrollo económico productivo despleguemos con la comunidad. Hay un impacto fuerte en el ser, pensar, hacer, decidir de los estudiantes, donde la opinión va siendo cada vez más importante y donde lo que veíamos ayer en una presentación, en una mesa, en un taller, prácticamente nos demuestra que los niños están desplegando sus capacidades de reflexión y de pensamiento junto con sus familias. El desarrollo de facultades predictivas y científicas es un escalón que no hemos alcanzado a desplegar de manera suficiente, y es donde está uno de los grandes desafíos en este perfil del carácter científico que estamos empeñados en darle a la educación desde el PANAEC. Y un vacío también muy relevante, muy significativo, es la configuración de la conciencia latinoamericana. No sabemos más América del Norte que América, que Latinoamérica. No sé de cuánto tiempo más dispongo, no supe ya. Un minuto. Maestro Humberto, ¿de cuánto tiempo dispongo? Le quedan como 5 minutos, maestro. Ah, bueno. Los desafíos entonces que planteo para el educador popular y para el PANAEC, el primero es aprovechar el ciclo escolar venidero 2020-2021 para pensar la actualización, la profundización, la ampliación, el ajuste de todos los materiales del PANAEC, de tal manera que para el ciclo escolar 2021-2022 contemos con un robustecido Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. Segundo, consolidar la identidad con la educación popular en todo el país. Es muy grave que el discurso de la educación popular esté ausente en las escuelas, en los talleres de los educadores del país,
en las cámaras, etcétera. No hay una identidad colectiva, masiva, en torno a los grandes criterios y características de la educación popular. 3, profundizar nuestra filosofía, ideología y base teórica y abonar al proyecto político-cultural de los trabajadores. 4, articularnos con otras identidades y proyectos alternativos. Número 5, aprovechar los estrechos márgenes que nos dé la nueva escuela mexicana, forjar, presionar para ampliarlos y construir a la par el PANAEC, es decir, actuar desde dentro y desde fuera. 6, tejer la red de colectivos de educación popular, de investigación, sistematización y elaboración pedagógica de todo el país. 7, continuar la construcción de políticas nacionales que impacten en lo legislativo, en el modelo nacional, en las relaciones escolares y áulicas, en el tipo de autoridades y en la conducción de los procesos. Es muy relevante cómo incidimos tanto en la abrogación de la reforma educativa neoliberal, en la determinación de la reforma a nivel constitucional y de las nuevas leyes. 8, desarrollar el pensamiento en la buena alimentación, en la salud comunitaria, en la buena producción de alimentos y de distintos bienes, en la renovación ecológica, en los temas de género y de derechos humanos. 9, consolidar un lenguaje integral con profunda filosofía latinoamericana, mexicana, ancestral y actual. 10, construir comunidad y tejer la red de la organización comunitaria. 11, revolucionar el pensamiento crítico, alejados de dogmatismos, vanguardismos y sectarismos. 12, renovar la vida, desplegar todas las potencialidades, leer, escribir, hacer arte, ser felices, conquistar la paz duradera. Alejarnos de cualquier noción de frustración, de derrotismo, de desmovilización. Eso hay que combatirlo. Nuestra actualización consecuente desde nuestras convicciones, ideales, principios morales, con herramientas y construcciones propias, habrá de recomponer y de relanzar nuestras fuerzas y de crecerlas. Hay que alcanzar las victorias electorales en 2021 a contracorriente de las BOAs y de los reaccionarios de izquierda. Será un gran avance si no se pierde centralidad política desde el movimiento popular y pedagógico. No desconfiemos de nuestra fuerza y capacidad, decía el Che. No dejemos de soñar hoy para construir las realidades de mañana. Ganemos el futuro. ¿Es cuánto?